¿Alguna vez te has sentido completamente derrotado, como si el dolor fuera demasiado grande para soportar? Tal vez sientes que tu carga es tan pesada que ya no puedes más y no sabes hacia dónde acudir. A veces, las heridas emocionales o físicas pueden ser tan profundas que nos hacen cuestionar si hay esperanza en medio de tanto sufrimiento. Pero, ¿y si te dijera que existe un poder sanador que puede restaurar incluso las heridas más profundas de tu corazón? Algo tan grande que cambiará tu vida de una manera que no puedes ni imaginar. ¿Y si te dijera que en medio de tu dolor, Dios tiene una respuesta, un camino lleno de esperanza que no solo aliviará tu sufrimiento, sino que lo transformará en fortaleza, en paz y en una confianza inquebrantable? ¿Te atreverías a abrir tu corazón a lo que Él puede hacer por ti? Hoy en este video te invito a descubrir un secreto oculto, un poder que muy pocos comprenden, pero que está al alcance de todos. Ese poder se llama la confianza en Dios, y es capaz de sanar las heridas más profundas de tu vida, aquellas que tal vez ni tú mismo sabías que estaban ahí. La pregunta es, ¿te atreves a confiar en Él, aunque el dolor te haya hecho dudar? O tal vez es este el momento en el que por fin lo verás todo con otros ojos. Porque lo que te voy a revelar hoy puede ser la llave para desbloquear un milagro en tu vida, para sanar lo que parecía imposible de sanar. Si en este momento sientes que tus fuerzas se agotan, que el dolor te ha cegado, quédate conmigo, porque Dios tiene algo poderoso preparado para ti. Esta no es solo una reflexión, es un mensaje de esperanza directamente de su corazón al tuyo. Y quiero que sepas, al final de este video, si abres tu corazón y le das esa confianza a Dios, algo cambiará dentro de ti. Antes de continuar, quiero pedirte que comentes "Confío en ti, Señor" en los comentarios. Este es un paso de fe que, al darlo, estarás fortaleciendo tu compromiso con tu fe y, lo más importante, estarás abriendo las puertas para que otros como tú reciban el mensaje. Además, si le das me gusta, estarás ayudando a que más personas vean este mensaje de esperanza y restauración. Y al suscribirte al canal, estarás ayudando a que más almas como la tuya sean alcanzadas por la palabra de Dios. A lo largo de este video vas a aprender que no importa lo que hayas pasado, tu dolor no es el final de la historia. Tópico 1. La sanación de las heridas emocionales. Salmo 34:18. En medio del dolor muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Este salmo nos responde claramente, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué poderosa declaración! Aquí el salmista nos recuerda que Dios está cerca de nosotros cuando más lo necesitamos, especialmente en esos momentos de angustia y sufrimiento. Él no está distante ni indiferente a nuestras lágrimas. Imagina esto. A veces, el dolor más grande no es el físico, sino el emocional. Las heridas que nos dejan las traiciones, el abandono, la pérdida, la desesperación, son tan profundas que muchas veces pensamos que no hay salida. Pero el Salmo nos enseña algo vital. En esos momentos de quebranto, Dios está cerca de nosotros. Él no nos abandona. De hecho, es cuando más cerca de Él debemos estar, porque Él tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales. ¿Te has sentido alguna vez solo en medio del dolor? Tal vez sientes que nadie entiende lo que estás viviendo. Pero aquí está la buena noticia. Dios lo entiende. Él conoce cada lágrima que has derramado, cada grito de desesperación en tu corazón. Y lo más importante, Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido roto. Dios no solo ve tu dolor, Él lo siente contigo. Él te invita a confiar en Él en esos momentos de quiebre, porque es en esos momentos cuando su presencia se hace más real y más cercana. No importa cuán profundo sea el sufrimiento que llevas dentro, Él puede sanarlo. Él quiere sanarlo. Si tan solo abres tu corazón y permites que Él entre, el proceso de sanación comienza. Piensa en este salmo como un recordatorio. Cuando el corazón está quebrantado, Dios está allí para curar. Él no solo quiere sanar tu cuerpo, sino también tu alma, esa parte de ti que ha sido herida por las circunstancias de la vida. Si te sientes agotado, sin fuerzas, tal vez esta es la respuesta que necesitas. El Señor está cerca, dispuesto a sanarte. Hoy quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tus heridas emocionales. ¿Hay algo que te está pesando en el corazón? Tal vez es el dolor por una relación rota, una pérdida dolorosa o un fracaso que aún duele. ¿Estás dispuesto a confiarle a Dios esa herida? Porque Él está listo para sanarla. No tienes que cargar ese dolor solo. Ahora quiero invitarte a comentar,
Sanación en el nombre de Jesús. Al hacerlo, estarás declarando que abres tu corazón a su poder sanador y estarás uniendo tu fe a la mía. Porque en este momento Dios quiere sanarte, y cuando un pueblo de fe se une en oración y confianza, cosas maravillosas comienzan a suceder. Tópico 2. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4. En momentos de sufrimiento, muchas veces buscamos consuelo, pero nos parece que todo está en silencio, como si las oraciones no llegaran a Dios. Es natural sentir esa desesperación, pero en Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una promesa poderosa. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa más hermosa y tranquilizadora! Pablo no está diciendo que las dificultades desaparecerán de inmediato, pero nos está mostrando el camino hacia la paz divina. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que no tiene lógica humana. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que viene directamente del corazón de Dios y que puede llenar tu vida incluso cuando todo parece estar fuera de control. Tal vez ahora mismo te encuentras enfrentando una situación que te sobrepasa. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, problemas familiares o cualquier otra lucha que te tenga preocupado y ansioso. En medio de todo eso, Dios te ofrece una paz que no tiene explicación en los términos humanos. Una paz que no se mide por lo que ves, sino por lo que crees. Una paz que se deposita en tu corazón cuando entregas todo a Dios en oración. Cuando hablamos de paz que sobrepasa todo entendimiento, nos referimos a una paz que no puede ser explicada por la lógica o la razón humana. No importa cuánto intentes comprenderla, la paz de Dios es algo que se experimenta. No se entiende completamente. Es algo que solo puedes recibir cuando entregas a Dios tus cargas, tus ansiedades y tus temores. La paz de Dios llega para sostenerte en medio de la tormenta, para mantenerte firme cuando todo a tu alrededor está en caos. El versículo continúa diciendo que esta paz guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardar aquí es muy significativa. En el griego original, la palabra utilizada es phroureo, que significa guardar como un centinela. Es como si Dios enviara un ejército de ángeles a proteger tu mente y tu corazón de los ataques del enemigo, de los pensamientos de miedo, ansiedad y desesperación. Esa paz no solo te cubre, sino que te mantiene bajo la protección divina. Imagínate que estás en medio de una tormenta. Todo a tu alrededor se sacude, el viento sopla fuerte, las olas se levantan. Pero en medio de todo eso, hay un refugio, un lugar seguro donde la tormenta no puede alcanzarte. Ese es el tipo de paz que Dios ofrece. No es una paz que depende de que las circunstancias cambien, sino una paz que te mantiene firme en medio de las circunstancias. Tópico 3. El poder de la oración. Hay algo muy profundo en el acto de orar, algo que muchas veces subestimamos. La oración no es solo una petición, no es solo una lista de deseos, sino una conexión divina entre tú y el Creador. En Mateo 7, 7, 8, Jesús nos da una de las promesas más poderosas sobre la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estas palabras de Jesús están llenas de poder, de esperanza, de fe. Pedid y se os dará. Esto no significa que todo lo que pidamos se nos dará de inmediato, ni que todo lo que deseamos será concedido. Pero lo que Jesús nos asegura es que al pedir con un corazón sincero y con fe, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que las responde. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones caen en el vacío, como si Dios no estuviera escuchando? La verdad es que Dios siempre escucha, pero hay momentos en que no respondemos como queremos, sino como Él sabe que es mejor para nosotros. En este versículo, Jesús nos recuerda que debemos pedir con fe, sin dudar. Todo aquel que pide, recibe. ¿Te has detenido a pensar en lo que implica recibir lo que pedimos? No es solo una respuesta positiva a nuestras oraciones, sino una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. El acto de buscar es también un acto de fe. Cuando buscamos, no estamos simplemente buscando una respuesta para nuestro problema. Estamos buscando a Dios. Estamos buscando su voluntad, su dirección y su paz. Buscad y hallaréis.
Esta búsqueda no es un esfuerzo vacío, no es una búsqueda sin propósito. Al buscar a Dios encontramos su presencia, su dirección, y muchas veces descubrimos que las respuestas que necesitamos ya estaban allí, pero no las habíamos reconocido antes. Además, el versículo nos habla de un acto de persistencia. Llamad y se os abrirá. Dios no está diciendo que basta con pedir una vez y esperar. La oración es también un acto de perseverancia. Cuando llamamos, estamos buscando una respuesta directa de Dios. Esta acción de llamar implica una interacción más personal con Él. La puerta se abre cuando insistimos, cuando persistimos en nuestra fe, cuando continuamos buscando incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Ahora bien, la oración no es solo para pedir cosas materiales o soluciones a nuestros problemas. La oración también nos acerca más a Dios, nos transforma, nos enseña. A través de la oración, nuestra fe crece y aprendemos a confiar más en Él. Cuando oramos, no solo le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que le pedimos que cambie nuestro corazón. Nos alineamos con su voluntad y en ese proceso descubrimos que nuestra visión de la vida, de los problemas y de las bendiciones cambia. La oración tiene el poder de sanar, de restaurar, de dar paz. Al orar, le estamos entregando nuestras cargas a Dios y pidiéndole que nos ayude a cargar con ellas. En ese acto encontramos alivio. Pero también debemos recordar que a veces las respuestas de Dios no son lo que esperamos. Tópico 4. La fe que mueve montañas. Ahora, quiero que te detengas un momento y reflexiones sobre un pasaje que tiene el poder de cambiar tu perspectiva para siempre. Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará, y nada os será imposible». ¿Te imaginas lo que esto significa? Jesús nos habla de un tipo de fe que es tan poderosa que puede mover montañas. Pero ¿qué tipo de fe es esa? ¿Es solo una fe grande, un tipo de fe que pocas personas tienen? No, Jesús está hablando de una fe pequeña, una fe que incluso en su tamaño más diminuto tiene el poder de cambiarlo todo. Primero, necesitamos entender que lo que Jesús está enseñando no es acerca de una fe que simplemente cree en algo, sino una fe que tiene poder. ¿Por qué el tamaño de la fe importa? Porque no se trata de cuánto creemos en algo, sino de la relación que tenemos con aquel en quien creemos. Jesús no está diciendo que si crees en algo con todo tu corazón, eso se cumplirá sin importar si es la voluntad de Dios o no. Lo que Jesús nos está enseñando es que cuando nuestra fe está puesta en Él, la montaña que tenemos frente a nosotros, sin importar cuán grande o imposible parezca, se moverá. Pero la fe que mueve montañas no es simplemente una cuestión de pedir algo y esperar que ocurra de inmediato. La fe que Jesús describe es aquella que nos impulsa a creer en lo invisible, a confiar en lo que no podemos ver con nuestros ojos, a seguir adelante incluso cuando las circunstancias no parecen cambiar. La fe que mueve montañas es una fe activa, que responde al llamado de Dios, que no se detiene por la adversidad. Es interesante que Jesús usara el ejemplo de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es extremadamente pequeña, pero con el tiempo puede crecer y convertirse en un árbol que ofrece refugio y sombra. Así es nuestra fe. No necesitamos una fe gigantesca desde el principio, solo una fe genuina, aunque pequeña, puesta en las manos de un Dios que puede hacer lo imposible posible. Lo que hace que nuestra fe sea poderosa no es nuestra capacidad de creer, sino la capacidad de Dios para responder. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué montañas tienes frente a ti? ¿Qué obstáculos parecen insuperables? Tal vez estás enfrentando una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto en tus relaciones o un desafío emocional que parece no tener fin. La montaña ante ti puede parecer inmensa, pero Jesús nos dice que si tenemos fe, aunque sea como un grano de mostaza, esas montañas se moverán. Esto no significa que todas nuestras oraciones sean respondidas de la manera que esperamos, sino que en el proceso de confiar en Dios, Él hará lo que es mejor para nosotros, y ese proceso de fe será transformador. La clave aquí es entender que nuestra fe debe estar enfocada en Jesús. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de la calidad de la fe, y la calidad de esa fe depende de nuestra relación con Cristo. Cuanto más conocemos a Jesús, más aprendemos a confiar en Él. A medida que nuestras vidas se alinean con su voluntad, descubrimos que Él es capaz de hacer más de lo que podemos imaginar.
Y cuando confiamos en Él, no hay montaña demasiado grande que no pueda ser movida. Quiero que te detengas un momento y examines tu vida. ¿Estás confiando completamente en Dios para mover las montañas que tienes frente a ti? ¿O has permitido que la duda y el miedo te roben la fe que necesitas para ver el poder de Dios obrar en tu vida? Si estás dispuesto a colocar tu fe en las manos de Dios, quiero que escribas en los comentarios: mi fe mueve montañas. Esta es una declaración de tu confianza en que, aunque tus circunstancias sean difíciles, tú crees que Dios puede hacer lo imposible. Al hacerlo, estás recordando que tu fe, aunque pequeña, tiene un poder enorme cuando está puesta en el Dios que todo lo puede. Y si este mensaje te está tocando el corazón, no olvides darle me gusta al tópico 5, el poder de la oración persistente. Lucas 18:1-8. Ahora quiero que pongamos nuestra atención en una parábola que nos revela una clave crucial para experimentar la intervención de Dios en nuestras vidas. La parábola de la viuda y el juez injusto, que se encuentra en Lucas 18:1-8. Esta es una de las enseñanzas más poderosas sobre la importancia de la persistencia en la oración. En esta parábola, Jesús nos habla de una viuda que, a pesar de las dificultades, nunca deja de presentar su caso ante un juez injusto, hasta que finalmente obtiene lo que pedía. El juez, que no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres, se vio obligado a hacer justicia debido a la insistencia de la viuda. Jesús concluye la parábola diciendo: ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que les hará justicia pronto. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no han sido respondidas de inmediato? Tal vez te has encontrado orando por un cambio en tu vida, por una bendición, por sanidad o por la salvación de un ser querido, y no has visto resultados rápidos. Este pasaje es para ti. Jesús nos está enseñando algo profundo sobre el poder de la oración persistente. La lección principal que Jesús quiere que aprendamos es que, aunque en ocasiones Dios no responda de inmediato, eso no significa que no esté trabajando. La viuda no se rindió a pesar de las dificultades. Ella sabía que solo había una fuente de justicia verdadera y no se dejó desanimar por el hecho de que el juez no la atendiera al principio. Ella perseveró y su perseverancia la llevó a recibir lo que pedía. A veces, cuando oramos, nos enfrentamos a lo que parece ser un silencio de parte de Dios. Pero este silencio no es necesariamente una negativa. Es un llamado a profundizar nuestra fe y aumentar nuestra perseverancia. La oración persistente no significa solo repetir palabras, sino confiar en que Dios está trabajando en los detalles de nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. La persistencia en la oración es una forma de demostrar nuestra dependencia de Dios y nuestra fe en que Él tiene el control, aunque las circunstancias no lo reflejen en el momento. La viuda, en su vulnerabilidad y debilidad, representaba a aquellos que, aunque carecen de poder o influencia en este mundo, tienen acceso directo al trono de Dios. Ella no se dio por vencida, porque sabía que había algo más grande que el juez injusto al que se dirigía, la justicia de Dios. Y al igual que ella, tú y yo tenemos ese acceso directo a Dios. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, no importa si el mundo parece ignorarnos o si nuestras oraciones parecen no ser escuchadas, Dios siempre responde. A veces su respuesta llega después de un tiempo de espera, pero en ese tiempo Él está trabajando en nuestra fe y en nuestro corazón. Jesús nos desafía a ser persistentes en la oración porque sabe que en nuestra persistencia estamos aprendiendo a confiar más profundamente en Él. A veces la bendición no llega de inmediato porque Dios está moldeando nuestra paciencia, nuestro carácter y nuestra relación con Él. Pero si no nos rendimos, si seguimos orando, si seguimos buscando su rostro, Él nos dará la respuesta correcta en su tiempo perfecto. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir orando por esa causa que aún no has visto contestada? ¿Estás listo para perseverar en la fe, sin importar las dificultades que enfrentes? Si es así, quiero que escribas en los comentarios: seguiré orando hasta ver la respuesta. Esta es una declaración de fe, un compromiso de persistir en la oración, confiando en que Dios escuchará y responderá. Recuerda, cuando le das me gusta a este video, no solo estás apoyando el canal, sino también ayudando a que más personas encuentren esta palabra de aliento.
Al compartir este video, estás permitiendo que más personas experimenten el poder de la oración persistente y encuentren esperanza en medio de sus luchas. La oración persistente es una forma de adoración. Es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios es fiel para responder incluso cuando el camino parece largo y difícil. No te desanimes, sigue clamando, porque Dios hará justicia a sus escogidos y su respuesta llegará pronto. Tópico 6. La restauración de Dios a través de la fe. Marcos 5, 25, 34. En este bloque quiero que nos enfoquemos en una historia que es absolutamente crucial para entender cómo Dios puede restaurar nuestras vidas a través de la fe. Se trata de la mujer con flujo de sangre, un relato que encontramos en el Evangelio de Marcos 5, 25, 34. Esta mujer, que había estado enferma durante 12 años, es un claro ejemplo de cómo la fe persistente puede transformar el sufrimiento en sanidad. La mujer de la que hablamos había sufrido una enfermedad durante 12 años, un mal incurable según los médicos de su tiempo. Nadie tenía la respuesta para su dolor, nadie podía ofrecerle una cura. Se encontraba en una situación desesperante. Pero entonces algo increíble ocurrió. Ella escuchó hablar de Jesús y, a pesar de su sufrimiento y su vergüenza, decidió hacer algo radical. Se acercó a él creyendo que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Ahora bien, esto es fascinante. A pesar de que Jesús estaba rodeado por una multitud, fue su fe lo que lo detuvo. Jesús, al sentir que una virtud había salido de él, se detuvo y preguntó: ¿Quién me tocó? Los discípulos, sorprendidos, respondieron que era imposible saber quién había tocado a Jesús, ya que estaba rodeado de gente. Pero Jesús sabía que algo había sucedido. Y entonces, la mujer, temblando, se acercó y le confesó que había tocado su manto y que había sanado al instante. La respuesta de Jesús fue clara y poderosa: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Lo que esta mujer hizo fue un acto de fe, un acto que la llevó a buscar a Jesús con todo lo que tenía, aun cuando la multitud la empujaba para atrás y aunque el camino parecía imposible. Ella no solo tocó a Jesús físicamente, sino que tocó el corazón de Dios a través de su fe. ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay una verdad fundamental que debemos comprender. La fe en Dios no se trata solo de creer en su poder, sino de actuar sobre esa creencia. Tópico 7. El poder de la oración y la confianza en Dios. Filipenses 4, 6-7. Hemos hablado sobre el amor de Dios, su sanidad y cómo la fe nos lleva a la restauración. Ahora, en este bloque, quiero enfocarme en un arma poderosa que Dios nos ha dado para superar el dolor y encontrar paz: la oración. Filipenses 4, 6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es fundamental porque nos muestra el remedio divino para la ansiedad y el dolor: la oración. En un mundo donde el estrés, la preocupación y el miedo donan la vida de muchas personas, Dios nos invita a confiar en Él a través de la oración. Pero, ¿qué significa realmente orar? ¿Cómo puede la oración traer paz en medio del sufrimiento? 1. La oración como un puente entre tú y Dios. La oración no es solo una costumbre religiosa, es una conversación con Dios, un acto de fe en el que depositamos nuestras cargas en sus manos. Muchas veces nos sentimos solos en nuestras batallas, pero cuando oramos, reconocemos que no estamos enfrentando nuestros problemas solos, sino que tenemos a un Padre Celestial que está dispuesto a escucharnos. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración. En Mateo 6:6 dijo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo nos muestra que la oración es algo íntimo entre tú y Dios. No se trata de palabras elaboradas ni de fórmulas complicadas. Se trata de abrir tu corazón y hablar con sinceridad. La oración trae paz en medio del dolor. El versículo de Filipenses 4, 6, 7 nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino que debemos orar. ¿Por qué? Porque la oración cambia nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en el problema, nos enfocamos en Dios. Y cuando hacemos esto, su paz empieza a llenar nuestro corazón. Es interesante que el pasaje dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento.
Esto significa que, aunque las circunstancias sigan siendo difíciles, la paz de Dios puede estar en nosotros. No es una paz basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está en control. He escuchado muchas historias de personas que en medio de situaciones terribles han experimentado una paz inexplicable después de orar. Esto es porque la oración no solo cambia la situación externa, sino que cambia nuestro interior. Tópico 8. La esperanza en Dios nos da fuerzas para seguir adelante. Hemos hablado sobre el amor de Dios, su sanidad, la fe y el poder de la oración. Ahora quiero que meditemos en un tema esencial, la esperanza. Cuando el dolor nos golpea, cuando la vida nos deja sin fuerzas, la esperanza en Dios es lo que nos permite seguir adelante. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es poderoso porque nos muestra una verdad transformadora. Si ponemos nuestra esperanza en Dios, Él nos renovará. Pero, ¿qué significa esperar en Dios? ¿Cómo la esperanza puede cambiar nuestra vida? La esperanza en Dios nos da fuerzas cuando estamos agotados. El dolor, las pruebas y las dificultades de la vida pueden desgastarnos. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que no tenemos energía para seguir. Pero Isaías 40:31 nos asegura que cuando esperamos en Dios, nuestras fuerzas son renovadas. Es interesante que el versículo use la imagen del águila. Este es un animal majestuoso que cuando enfrenta una tormenta, en lugar de huir, se eleva por encima de ella. Del mismo modo, cuando confiamos en Dios, Él nos da la capacidad de elevarnos por encima de nuestras circunstancias y verlas desde su perspectiva. Si te sientes agotado, sin fuerzas para seguir, te animo a hacer una oración ahora mismo y decir: Señor, dame fuerzas, ayúdame a esperar en ti y levantarme como el águila. La esperanza en Dios nos protege del desánimo. El enemigo siempre intentará robarnos la esperanza. Nos susurrará mentiras como: nada va a cambiar, Dios se olvidó de ti, no hay salida para tu situación. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan para ti. No importa lo que estés viviendo ahora, Él sigue teniendo un propósito para tu vida. La clave está en no perder la esperanza. 3. Esperar en Dios es confiar en su tiempo. A veces, queremos respuestas inmediatas. Oramos y esperamos que Dios solucione nuestros problemas al instante. Pero la Biblia nos enseña que todo tiene un tiempo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esperar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados, sino confiar en que Él tiene el control. Mientras esperamos, seguimos adelante con fe, sabiendo que en el momento perfecto, Dios actuará. 4. La esperanza en Dios nos llena de gozo y paz. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, experimentamos un gozo y una paz sobrenaturales. No significa que todo será fácil, pero sí significa que no estaremos solos en el proceso. Tópico 9. Dios transforma el dolor en propósito. Romanos 8:20. A lo largo de este estudio hemos hablado sobre la fe, la oración, la sanidad de Dios y la esperanza. Ahora llegamos a una verdad fundamental que nos ayuda a ver el sufrimiento con una nueva perspectiva. Dios puede transformar nuestro dolor en propósito. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es uno de los más poderosos de la Biblia porque nos recuerda que Dios puede usar cualquier situación, por más difícil que sea, para traer algo bueno. No significa que todo lo que nos pasa es bueno, pero sí que Dios puede redimirlo y darle un propósito. Veamos cómo Dios transforma el dolor en propósito. Dios usa nuestro dolor para acercarnos a Él. Cuando pasamos por momentos difíciles, nos damos cuenta de cuánto necesitamos a Dios. El sufrimiento nos lleva a orar más, a buscar su presencia y a depender de Él de una manera que quizás no haríamos en tiempos de comodidad. Salmos 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.
Si hoy te sientes quebrantado, recuerda que Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Él no te ha abandonado. Él está obrando incluso en medio del dolor. 2. Dios usa nuestro dolor para fortalecer nuestra fe. El dolor es un maestro difícil, pero efectivo. A través de las pruebas, nuestra fe crece y se fortalece. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestra fe se purifica cuando pasamos por momentos de dificultad. 1 Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para confiar más en Dios. Lo que hoy te duele, mañana será un testimonio de su fidelidad. 3. Dios usa nuestro dolor para ayudar a otros. Muchas veces, Dios permite que pasemos por pruebas para que después podamos consolar a otros que están pasando por lo mismo. Tu historia puede ser la respuesta que alguien necesita. 2 Corintios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Piensa en esto. ¿Cómo puedes usar tu testimonio para animar a alguien más? Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo usa para que podamos ser una luz en la vida de otros. 4. Dios usa nuestro dolor para moldearnos a la imagen de Cristo. Uno de los propósitos más grandes de Dios para nuestra vida es que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Y muchas veces esto sucede a través del sufrimiento. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió a través del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Confía en Dios, Él sanará tu dolor. A lo largo de este estudio hemos recorrido un camino de fe, sanidad y restauración. Hemos aprendido que Dios nos ama incondicionalmente, que nos sostiene en medio del dolor y que tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos. El sufrimiento nunca es fácil, pero cuando confiamos en Dios, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Su amor es nuestro refugio, su palabra es nuestra guía y su presencia es nuestro mayor consuelo. Lo que hemos aprendido: 1. Dios nos sana y nos restaura. Su amor y misericordia están disponibles para todos los que claman a Él con fe. 2. La oración es nuestra conexión con Dios. A través de la oración encontramos paz y respuestas en los momentos más difíciles. 3. El tiempo de Dios es perfecto. Aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en que Él obra para nuestro bien. 4. Nuestro dolor no es en vano. Dios usa nuestras pruebas para fortalecernos, acercarnos a Él y bendecir a otros. 5. La fe nos mantiene firmes. Aun cuando no veamos salida, podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control. Un último mensaje de esperanza. Quiero que recuerdes esto. No importa cuán grande sea tu dolor, Dios es más grande. No importa cuán oscura parezca la tormenta, su luz siempre brillará más fuerte. Isaías 41:10 nos da una promesa poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy estás pasando por un momento difícil, levanta tu mirada y confía en Él. Dios está obrando en tu vida incluso cuando no lo ves. Su amor es eterno, su gracia es suficiente y su fidelidad nunca falla. Gracias por acompañarme en este estudio. Oro para que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Que el Señor te bendiga y te fortalezca siempre. Confía en Él, porque Él sanará tu dolor. Amén.